están, amigos de este canal YouTube? En nuestro segmento Alerta de Planes de Gobierno vamos a analizar los aspectos económicos del plan de gobierno presentado por el partido Podemos Perú al Jurado Nacional de Elecciones. El partido Podemos Perú participa con el candidato presidencial, el señor Daniel Urresti. Vamos entonces a compartir pantalla para poder mostrar el que hemos preparado. Como siempre, nuestra preocupación es mirar los aspectos económicos del plan, responder a la pregunta cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo, responder a la pregunta qué se dice con respecto a la necesaria estabilidad macroeconómica y responder a la pregunta cómo se va a financiar lo que se señala en el plan que se va a hacer en el quinquenio 2021-2026. Los comentarios que vamos a hacer los hemos obtenido de este documento, del plan de gobierno presentado por Podemos Perú al Jurado Nacional de Elecciones, documento que pueden ustedes consultarlo entrando a la página oficial del jurado. ¿Qué principios nos guían? Dice el plan de Podemos Perú: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad en oportunidades, paz y bienestar. Misión y visión de Podemos Perú. Misión, cito: Podemos Perú es una organización política conformada por hombres y mujeres que luchan por la justicia, la paz, la armonía y el bienestar entre peruanos. Su propuesta es acabar con la injusticia que por siglos han sufrido millones de compatriotas excluidos del progreso económico, el empleo, la alimentación, la salud, la educación, la seguridad y los servicios básicos, teniendo como fin la defensa de los derechos de las personas y así como su dignidad, asegurando reducir las desigualdades con políticas públicas realistas y eficientes. Y en cuanto a la visión de país, Podemos Perú dice que aspira a ser un partido político con el que los peruanos se sientan plenamente identificados, conformado por personas pacifistas y demócratas, con valores de solidaridad y honestidad, para propiciar una administración estatal idónea que no sea un botín de autoridades corruptas. Cierro la cita. ¿Qué señalan como su acción política? Cito: estamos orientados a combatir las políticas mercantilistas y extremistas, evitando los monopolios. Buscamos concretar una propuesta política propia, original, novedosa, real y completa, enmarcada en los principios de las libertades individuales y en un Estado al pleno servicio del individuo desde el ámbito filosófico y la praxis política. Fin de la cita. Podemos Perú propone a los peruanos iniciar una gran tarea que ellos denominan de reconstrucción nacional. El candidato presidencial, como en otros planes también lo hemos visto y lo hemos resaltado, el señor Daniel Urresti da algunas apreciaciones en la presentación del plan. Cito su comentario: la pandemia del COVID-19 ha agudizado en el Perú las profundas contradicciones de un sistema económico anclado en el capitalismo salvaje del siglo XIX y puesto en evidencia las carencias acumuladas a lo largo de 3 décadas de prosperidad falaz. La informalidad, el burocratismo, la corrupción y la indolencia se confabularon para que después de 7 meses de encierro forzado, la economía muestre su peor registro en 200 años de historia republicana y el país entero asista acongojado al entierro de decenas de miles de compatriotas que en conjunto han puesto al Perú como uno de los países que de peor manera ha enfrentado la pandemia. Fin de la cita. No sé si el capitalismo salvaje es del siglo XIX o del siglo XX, pero en todo caso está discutiendo la desigualdad existente en el sistema. Plantea una verdadera economía social de mercado. Podemos Perú propone por ello un cambio que haga extensivo a todos los peruanos los beneficios de una verdadera economía social de mercado, imbuida de un espíritu de justicia con un Estado promotor y solidario que tenga como primera prioridad el bienestar de los más necesitados. En tiempos de pandemia, dicho bienestar comienza por proteger la salud de los peruanos y con ello el impulso a la creación de empleos que permita hacer girar la rueda del consumo, producción e inversión, comenzando, dadas las circunstancias, por la generación de 1 millón de empleos de carácter temporal productivo con obra pública. Salud y empleo, las prioridades del presente, conjuntamente con educación y seguridad. Daniel Urresti. En cuanto al rol del Estado,
cito, poner en marcha una profunda transformación del Estado orientado al servicio de los ciudadanos, cuidando los recursos públicos y desarrollando mecanismos adecuados, modernos y transparentes de rendición de cuentas. ¿Qué se propone específicamente en materia económica? Nos habla de un plan de rescate económico. Hay que destacar que además del plan de gobierno, Podemos Perú está presentando un plan para los primeros 100 días. Esa es una característica que no tienen los otros planes hasta el momento. Para enfrentar la crisis sanitaria y económica desatada por COVID-19, pondremos en marcha, es una cita, un plan de rescate económico cuya base fundamental descansa en una estrategia de contención de la pandemia y la construcción en simultáneo de un sistema de salud capaz de hacer frente al COVID-19 y futuras pandemias. Nuestro plan de rescate económico reconoce la importancia de construir infraestructura física y digital para potenciar 4 sectores claves: salud, empleo, educación, seguridad y la puesta en marcha de una verdadera economía digital que permite el teletrabajo, la telesalud, la educación digital y o a distancia y el gobierno digital en los 3 poderes del Estado y en los 3 niveles de gobierno central, regional y local. Cierro de la cita. En cuanto a política fiscal, están planteando generar un overshooting fiscal, es decir, un impulso decidido al gasto y a la inversión pública para restaurar la confianza y acelerar el proceso de recuperación económica. Plantean desarrollar reformas tributarias dirigidas a ampliar la base de contribuyentes, dinamizar la recaudación y hacer más progresiva la tributación. Plantean una reforma tributaria basada en la descentralización. No está muy claro cómo se va a desarrollar este planteamiento. Plantean la provincialización del impuesto predial, que como sabemos hoy día está a cargo de los municipios distritales, y provincializarlo, por lo menos creo que es un tema que va a originar debate, porque es darle ese manejo a los gobiernos locales y pasarlo al gobierno provincial. No sé si será un tema de descentralización o más bien descentralización en la región, que iría más bien en el sentido contrario. En todo caso, es un tema que hay que debatir. Plantean crédito fiscal para IGB para personas naturales, es decir, esto significa que los ciudadanos que no somos empresa, somos personas naturales, cuando consumimos, el IGB que pagamos, ¿verdad?, sea también un IGB que pueda ir como un crédito fiscal como lo tienen las empresas y que esos recursos nos permitan en un 50% aportar al fondo de pensiones y en un 50% al pago de impuestos locales. Una propuesta interesante, hay que debatirla para ver su factibilidad, pero en todo caso es una propuesta que va también en la línea de otros partidos que están proponiendo que con las boletas de venta también se pueda hacer justificación de gasto para efecto de pago de impuestos. Saneamiento de pasivos tributarios con descuentos entre 10% y 60% según el caso, es otra propuesta que están planteando aquí en Podemos Perú, una especie de desagio tributario que lo explican en detalle en el plan. Medidas para generar empleo, cito, recuperar el nivel de empleo posible, formal e informal, con impulso de obra pública temporal y productiva. Claramente, en el tema de empleos, Podemos Perú está apostando por 1 millón de empleos temporales basados en obras públicas. O sea, no está planteando impulso al empleo, que es el mayoritario, vinculado a inversión privada, a través de facilitar la inversión privada. Está solamente ofreciendo este 1 millón de empleos temporales desde obra pública. Y está también planteando generación de ingresos fiscales de urgencia, dando premios a aquellos que paguen por adelantado los impuestos que deben pagar o, digamos, la deuda tributaria existente. De alguna manera, el ingreso para financiar los gastos que propone el plan aparentemente están vinculados a lograr en el tiempo, por lo menos en esta parte, un ingreso adelantado con respecto a los ingresos tributarios. Medidas para reactivar o reestructurar la actividad productiva, cito, impulsar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento con énfasis en las industrias creativas, tecnológicas y aquellos sectores donde el Perú tiene una serie de ventajas naturales subutilizadas.
Pone como ejemplo la joyería de oro, la industria tunera, la biodiversidad y la industria forestal. Como en el caso de otros partidos que también están eligiendo algunas líneas de producción con tecnología de punta, lo cual está muy bien para poder desarrollar estimo políticas sectoriales, ¿no? Sin embargo, no hay que, digamos, darle una menor importancia, no hay que descuidar a sectores que ya son sectores generadores de empleo y que no siendo una tecnología de punta en el sentido de las tecnologías de información, comunicación y otras del siglo XXI, sin embargo, sí generan empleo, sí generan tecnología y sí generan descentralización, como la agroindustria, como la industria textil de confecciones o como las propias industrias metalmecánica o el propio turismo. Sigo citando, destrabar, impulsar y desarrollar los proyectos mineros que tengan estudios de impacto ambiental aprobados y ayudar a conseguir la licencia social en los pueblos directamente involucrados. En este tema, a diferencia de otros partidos que hacen planteamientos radicales en este punto, al parecer Podemos Perú está empeñada en tratar de destrabar los proyectos mineros y otros extractivos a cambio de garantizar un buen estudio de impacto ambiental y obviamente lograr que de esa manera la población también dé su consentimiento y apoye el desarrollo de estos proyectos. También se dice relanzar el sector turismo con beneficios tributarios a partir del primer día de gobierno. Este sector turismo está muy golpeado por la pandemia, es uno de los más golpeados y es uno de los mayores generadores de empleo en Perú. Por lo tanto, creo que vale la pena discutir este tema en el ámbito de la campaña electoral y el planteamiento que hacemos Podemos Perú. Habría que ver qué beneficios tributarios se plantean, pero creo que vale la pena debatir. A mediano plazo, plantean un plan de transformación productiva, cito, o un enfoque de cadenas productivas competitivas y transformadoras de nuestros recursos naturales, con énfasis puesto en productos singulares y complejos, sea por tecnología moderna o herencia ancestral, complementada en cuanto a la estructura con el establecimiento de una agencia de innovación como enlace de emprendimiento entre la red de CITES, Centro de Transformación o Tecnologías especializados, Sierra Exportadora y PROMPERÚ Exportación. Otras medidas que se proponen en el campo económico, que destacamos, una ley que establezca que los pagos a las MIPES se tenga que hacer obligatoriamente a los 30 días después de presentar la factura. Todo el que primero debería cumplirlo debería ser el propio Estado, ¿no? Pero me parece interesante la propuesta. Recompra de deuda de consumo con una tasa de interés justa, con un monto máximo de 35.000 soles al 28 de julio del 2021. El problema es qué es tasa de interés justa y quién la va a determinar. Estamos entrando a controlar tasas, ya lo hemos conversado en la propuesta de otros partidos. Plantean lo que llaman un programa Mi Primer Crédito Agrario, para dar créditos de 12.000 soles por hectárea por un periodo de 50 meses y con una tasa de interés preferencial de 2,5%. ¿Quién banca esta tasa? ¿Con qué garantía? ¿Cómo se financia entonces la medida? Es la pregunta. Construir un sistema de pensiones integrado, mixto y único. Ahí hay un detalle en el plan. La idea es entonces pasar de los dos sistemas que tenemos, el sistema administrado por la ONP y el de las AFPs, a un solo sistema. En este punto están coincidiendo varios partidos, aunque no con el mismo sustento. En cuanto a ministerios, hay varios cambios que plantea Podemos Perú. Destacaré solamente la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la creación del Ministerio de Conectividad, Logística y Movilidad Urbana con base en el MTC, la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el MIDIS, en lo que se crearía con el nombre de Ministerio de Ciudadanía, Familia y Desarrollo Social. Hay otros cambios ministeriales a diversos niveles, pero he destacado estos tres. Luego, flexibilidad en la ejecución del gasto público, permitiendo reorientar saldos no utilizados. Es un tema que sí se puede hacer, pero habría que ver en qué y cómo, porque el gasto público es bastante inelástico, bastante rígido en lo que respecta a gasto corriente en el corto plazo, por lo menos, ¿no? Además, hay un presupuesto 2021 que ya está corriendo. Impulsar la ejecución de la inversión pública local y regional, otorgando incentivos económicos y permitiendo que los EORs, que son proyectos de inversión pública relacionados a adquisición de equipos, salud, educación, seguridad, generación de empleo y economía digital, puedan marchar con mayor velocidad.
No me parece mal premiar a aquellas entidades y funcionarios públicos que ejecuten más rápido la inversión, si se hace transparentemente, ¿por qué no? Uno de los grandes problemas del Estado peruano es su tremenda lentitud y burocratismo en muchos aspectos, sobre todo en lo que es inversión pública. Metas al 2026, 1 millón de empleos temporales y productivos, ya lo hablamos, con obras públicas. Reducir la pobreza al 20% a fin del 2026 significaría volver a la pobreza que teníamos antes de la pandemia. Lograr un PBI per cápita de $9.000, ahora estamos en 7.300 más o menos. Lograr que la exportación no tradicional sea 40% del PBI, así dice el plan. Lo que no sé es si es 40% del PBI o 40% del valor total de exportaciones. Eso tendrían que aclararlo, porque el tamaño total del comercio internacional es 90.000 millones de dólares, incluido export e import, ¿no? Entonces, si el PBI es 220.000 millones de dólares, estamos hablando que el 40% del PBI serían 80.000 millones de dólares. Y esto es prácticamente el comercio total. En 5 años puede ser, pero ¿con qué planteamientos de política? En cambio, sí sería más lógico que hoy, que las exportaciones no tradicionales son el 30% del total exportado, pasen a 40% en 5 años. Es algo que tienen que aclarar, pero no está muy claro el punto como porcentaje del PBI. Y luego viene la respuesta, creo, a nuestras preguntas. ¿Cómo van a financiar estos gastos que pretenden hacer con la aplicación de este plan? El partido Podemos Perú dice que hay que elevar el límite de endeudamiento externo del 40 al 50% con respecto al PBI y reperfilar precautoriamente la deuda. Ello permitiría agenciarse entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en nuevo endeudamiento en muy largo plazo. En otras palabras, lo que están diciendo, a falta de medidas tributarias y de un crecimiento de la inversión privada que genere justamente impuestos directos e indirectos de manera regular, están diciendo, bueno, lo que hay que hacer es endeudar más al Perú en los próximos 5 años. Problema. Allí sí, Podemos Perú está absolutamente en otra dirección que la mayoría de los partidos políticos, que más bien consideran que lo que hay que hacer es la deuda, que ya subió mucho, por lo menos a partir del 2022, gradualmente bajarla hasta los niveles prepandemia. Aquí estaríamos ahí incrementando. Es un tema que sin duda requiere un debate y estoy seguro que en el debate se podrá aclarar. ¿Cómo financiar el gasto público que se propone? Bueno, elevando los límites de endeudamiento externo, ya lo dijimos. Proponen también que se produzca un incentivo a la repatriación de capitales que estaban en el exterior al 28 de julio de 2021 con una tasa única de impuesto de 5%. No está mal, aunque depende de qué ofrezca el gobierno, porque si no hay incentivos para la inversión privada, no sé si alguien querrá traer sus recursos que están en el exterior. Y luego generar ingresos fiscales con urgencia, ¿no? Ofreciendo por única vez, tanto a personas naturales como jurídicas, beneficios si están dispuestos a cancelar por adelantado sus deudas tributarias, etc. Aspectos peculiares del plan de gobierno propuesto. Hay que destacar que, al igual que algún otro partido político que ya mencionamos, Podemos Perú está alineando el plan y los objetivos del plan a los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas que se han planteado a nivel mundial para el año 2030. También hay que destacar que el plan, en cada uno de los temas, pone ideas disruptivas. Entiendo que el concepto disruptivo es ideas no convencionales que están más bien tratándose como novedosas en los diferentes temas. Yo lo único que digo ahí es que pueden ser muy disruptivas, pero hay que ver cómo se financian. Y eso es lo que habrá que aclarar en el transcurso de los debates y de la campaña electoral. El énfasis se pone claramente en 5 prioridades: salud, empleo, educación, seguridad y economía digital. Este tema de la economía digital es muy importante, le dedican una buena parte del plan a un conjunto de medidas para digitalizar el Perú, lo pondría de esa manera, ¿no? En tanto en lo que es los servicios públicos, como la salud pública, la educación pública, entre otros temas. Se presenta, como ya he dicho, como novedad, un plan para los primeros 100 días de gobierno, enfatizando obviamente en la crisis sanitaria. El documento también incluye una propuesta, por lo menos a nivel de afirmación,
de flexibilización del presupuesto público 2021 a partir del 28 de julio, cuando entre el nuevo gobierno. ¿Cómo sería esto? Porque ya el presupuesto público del 2021 es un presupuesto bastante ajustado a la realidad de un gasto que no tiene ingresos tributarios por la situación de recesión en que todavía estamos. Entonces, flexibilizar, debo entenderlo, para hacer mayor gasto, no sería muy congruente ni muy factible en la práctica. Muy bien, esos son los comentarios que hacemos al plan de gobierno de Podemos Perú en sus aspectos económicos. Volveremos a ver el plan junto con los de otros partidos políticos para analizar otros temas, pero en el aspecto económico estos son los aspectos, los tips más importantes. Gracias.